Presidente de Nicaragua, cosas veredes, Daniel Ortega aseguró que no volverá a haber elecciones en su país para que la oposición no acceda al poder. Sostuvo que el sistema electoral fue utilizado por sectores opositores a los que vinculó con Estados Unidos y con el derrocado régimen de Anastasio Somoza para intentar recuperar el gobierno. No precisó qué reformas impulsará ni explicó el mecanismo jurídico mediante el cual dejarían de realizarse elecciones nacionales. Cabe destacar que la Asamblea Nacional nicaragüense está controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, o lo que era el Frente Sandinista, por lo que el Ejecutivo cuenta con respaldo suficiente para promover modificaciones constitucionales y legales. Veo que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones, no volverán a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Fíjense nada más. Bueno, Nicaragua se ha convertido en el país con mayor deterioro democrático en todo el mundo en los últimos 14 años, de acuerdo con el Índice de Democracia 2025, elaborado por la Unidad de Inteligencia Económica de la revista The Economist. El análisis se dio entre 167 países. Nicaragua se posicionó en el lugar 150, cifra que indica que está debajo de los estándares mínimos de democracia. Además, obtuvo una puntuación de 1.97 sobre 10, entrando hacia la categoría de régimen autoritario. Cabe mencionar que el estudio rectifico se realiza con base en 5 variables claves: procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Bueno, creo que qué mejor, lo digo sinceramente, que hablar sobre esto de la eliminación de las elecciones en Nicaragua a un personaje como el doctor Rafael Rojas, director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. En verdad, con enorme gusto, como siempre, te saludamos, Rafael. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Igualmente, Javier, qué gusto saludarte hoy en la noche, como siempre. Siempre es un gusto, Rafael. A ver, yo creo que es algo que se hace público, pero que de alguna manera Nicaragua medio lo iba viviendo. ¿Qué piensas de lo que está pasando en Nicaragua? Sí, mira, la verdad es que yo no esperaba que hubiera en un momento de tanta tensión geopolítica como la que tiene lugar en el Gran Caribe, que hubiera una deriva tan abiertamente autocrática en Nicaragua. Las primeras señales que a mí me parecieron percibir, y lo escribí por aquí y por allá, después de la operación militar de Estados Unidos en Caracas, el arresto de Maduro, la orden ejecutiva para el control energético de Cuba, después de todo eso, sumándole el despliegue naval ¿verdad? En el Caribe y el Pacífico durante los últimos meses del año pasado, lo que yo, la verdad, y creo que otros analistas esperábamos es que el régimen de Ortega más bien flexibilizara y hubo una amnistía de presos, ciertas liberaciones de presos políticos que daban a entender que las cosas iban por ahí, pero evidentemente no. Esta celebración del pasado domingo de un aniversario más del triunfo de la revolución sandinista, que fue apoteósica allí en Managua, se ha dado acompañada de un anuncio de nuevas reformas políticas que cierran aún más ese sistema. Ese es un sistema político ya cerrado, porque en el año 2024 se aprobaron una serie de reformas, incluida la de la copresidencia vitalicia y hereditaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se le dio como rango legal a toda la represión que hubo antes y después de las últimas elecciones que hubo en Nicaragua, que fueron en el año 2021. Como tú sabes, sí, la mayoría de los líderes en esas elecciones fueron o arrestados antes de las elecciones, como los Chamorros,
o fueron exiliados después de haber participado en las elecciones, como el caso de Walter Espinosa, creo que se llamaba, que alcanzó casi un 14% de los votos. Entonces, Ortega y Murillo en el 21 se eligieron con más del 75% a nivel del voto popular y controlan ampliamente la Asamblea Nacional de Venezuela. Y después de aquella racia, perdón, en Nicaragua, aquella ofensiva tan grande contra la sociedad civil, los laicos de la iglesia, las organizaciones pro derechos humanos y los partidos opositores, lo que ha quedado es una oposición minúsculas, prácticamente sin arraigo en la opinión pública, mucho menos en el Parlamento. Entonces esto es ya como el blindaje final, es este anuncio de que no habrá elecciones. Yo supongo que si esto se lleva a la práctica, sería por medio de reformas políticas que establecerían en Nicaragua un régimen ya de partido único, es decir, no de partido hegemónico como habíamos visto hasta ahora. Oye, ¿qué le pasa a la región con esto? ¿Qué supones que le pasa, Rafael, a la región con esto? Sí, yo creo que va a haber que entrarle al análisis por ese lado, por el ángulo geopolítico, porque estamos en un momento, por un lado, en el caso de Venezuela, como hemos comentado aquí en tu programa, Javier, de entendimiento entre el gobierno de Delcy Rodríguez y el gobierno de Estados Unidos, pero ya comienza el Departamento de Estado, específicamente el secretario de Estado Marco Rubio, a presionar a favor de una transición democrática en Venezuela. Y por el otro lado, lo que hemos visto en los últimos días es la emisión de un par de documentos muy agresivos contra Cuba, uno que tiene que ver con una convocatoria para la lucha contra el terrorismo de izquierda a nivel global, que incluye a 66 gobiernos, y luego un documento específicamente elaborado por el Departamento de Estado en contra de Cuba como un agente de la subversión de la democracia dentro de los Estados Unidos. Es decir, Cuba ya no como un referente, sino como un operador, es lo que dicen, de organizaciones de terrorismo extremista de izquierda. Y ambos documentos se enfocan muy fuertemente en Cuba, ¿verdad? Y luego aparece este desafío, creo yo, porque es un desafío, en resumidas cuentas, a la democracia tal y como se entiende en la mayoría de los países americanos todavía hoy. Es un desafío abierto del gobierno de Ortega y Murillo, y muy seguramente habrá una respuesta de parte de Estados Unidos. Oye, recordando, sin nostalgia, sino más bien recordando toda esta lucha contra Somoza, todos estos epigramas de Ernesto Cardenal, todo esto que nos emocionaba de ver una Nicaragua diferente, todo esto de que era que el comandante número 13 de los sandinistas estaba en la Embajada de México, todo lo que el propio López Portillo hizo, toda la transformación, Rafael, que se dio en Nicaragua democrática. ¿Cómo es que llegamos a esto con Daniel Ortega? ¿Qué pasó en el camino, no? Sí, es una situación, es como tú lo acabas de decir, una historia muy triste. Fue una revolución, la sandinista, muy aclamada a finales de los años 70, principios de los 80, que logró, por cierto, una coalición internacional impresionante. México, como tú bien recuerdas, fue muy importante ahí, pero no solo México, fue también Omar Torrijos en Panamá, claro. Y fue también Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Felipe González al principio de su gobierno en España, y por supuesto Cuba jugó un papel ahí. Yo diría al principio un poquito más de radicalización, pero ya en el momento final yo creo que se sumó al buen momento también que había, hay que recordar, muy breve, de buenas relaciones entre Estados Unidos y buena parte de América Latina bajo el gobierno de Jimmy Carter. ¿Te acordarás que hay una
tensión a finales de los años 70 y todo eso en efecto facilitó el triunfo sandinista y el gran proceso que se dio allí en los años 80, incluso después que perdió el sandinismo en aquellas elecciones del 90 frente a Violeta Chamorro, siguió siendo una fuerza política de izquierda dentro de las normas democráticas de la América Central en los años 90 y todavía en la llegada de Ortega al poder existía, digamos, la opción de ir por la ruta de Chávez, que era una opción sí, de una izquierda radical, pero respetando todo el tiempo elecciones y resultados electorales. Tú recordarás que Chávez, además de que ganaba las elecciones regulares, convocaba plebiscitos y referéndums. A veces los perdía y otras veces los ganaba, pero recurría al mecanismo electoral. Lo que está proponiendo ahora Ortega es abandonar eso que le dio precisamente su fuerza y su legitimidad al chavismo. Yo siento que hay aquí algo de desesperación, de fuga hacia adelante, como te decía, por la vía autocrática y que muy probablemente refleje esa gran tensión geopolítica que se está viviendo en la región, porque este es un régimen que se está quedando completamente solo. O sea, ya no existe el bloque bolivariano, que era la gran protección, sobre todo de Nicaragua, que es un país más pequeño y además es un régimen con menos respaldo internacional incluso que el cubano, a pesar del aislamiento que sufre La Habana, sigue teniendo todavía más legitimidad internacional el gobierno cubano que el nicaragüense. Pero la ausencia de esa gran sombrilla, podríamos decir, que era el bloque bolivariano, produce, me parece, estas respuestas, creo yo, bastante erráticas. Sí. En cambio, del lado de Cuba, estoy observando que se está retomando la ruta de las reformas, de la negociación con los Estados Unidos. El momento sigue siendo muy delicado por estos dos documentos que mencionaba antes, pero yo sigo teniendo la esperanza de que se pueda lograr una negociación entre Estados Unidos y Cuba. Lo que están diciendo Ortega y Murillo el domingo es más bien lo contrario, o sea, de que no hay negociación posible y que hay un abandono abierto de cualquier forma democrática en ese sistema político. Sí. Déjame cerrar, Rafael, preguntándote, ¿dónde queda México que, ya sabes, a la toma al triunfo de Ortega, que si iba Marcelo Ebrard, que si no iba, te acuerdas, con López Obrador, sí. Cuando era canciller, una breve opinión sobre cómo queda México en esto? Bueno, es una situación muy difícil para el gobierno mexicano. Yo sé que en la Cancillería en aquellos tiempos se expresaron opiniones críticas, se manejaron visiones muy críticas de lo que estaba pasando en Nicaragua, sobre todo por la represión que hubo contra opositores, sociedad civil, organizaciones pro derechos humanos y la Iglesia Católica, que eso provocó fricciones diplomáticas todo el tiempo entre el 21 y el 24 cuando aprobaron las reformas. Yo creo que no tendrá buena recepción en el gobierno de Claudia Sheinbaum lo que acaba de anunciar Ortega, y si en efecto se cumple lo que él promete, que es un nuevo paquete de reformas políticas para acabar con lo poquito que queda de competitividad electoral en ese sistema político, yo creo que de alguna manera México tendrá que hacerlo saber, tendrá que hacer saber su rechazo, ya sea en foros regionales o a través de la misma Cancillería. A mí me extraña que la presidenta se involucre personalmente en eso, pero no hay que olvidar que México tiene de embajador en la OEA a Alejandro Encinas, que es un político que se ha involucrado históricamente en estos temas, así que yo no descartaría que hubiera algún tipo de señal de desagrado de parte del gobierno mexicano si esta amenaza se cumple. Te mando un gran saludo, Rafael. Gracias por tu tiempo. Que tengas buena noche, Rafael Rojas. Gracias. Igualmente. Que descanses. Gracias. Buenas noches.